tesoro con nosotros, sino que en la medida que nosotros podamos entender, Él quiere darse a conocer, Él no juega a las escondidas. Él, por el contrario, Él busca darse a conocer, Él quiere establecerse. Y nosotros somos los encargados y los responsables de establecer y de que eso suceda, ¿no? A veces una de las grandes situaciones de conflicto que se nos presentan es querer pedirle o esperar que Dios haga algo con respecto a mi situación que Él ya hizo y que me atrevo a decir, ya te dijo en varias ocasiones y de varias maneras. Y Dios está esperando que vos hagas lo que Él te dijo. Porque Él habló, porque Él habla y porque hasta que eso no se rompa, Él no puede hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, qué bueno es cuando podemos presentarnos delante de Dios y podemos concentrarnos en Él, fuera de todo formato, ¿no? A veces es muy sutil el límite de que cualquier cosa opaque al Señor. A veces los dones, los talentos, los ministerios, la profecía, el poder ver, el poder escuchar, como que nos atrapa y centramos todo en eso. Pero aún, lo más importante no es el árbol, no es la sombra que da el árbol, sino lo más importante es el que da la sombra, y el que da la sombra es el árbol. Lo más importante no es la sombra, sino el árbol. Lo más importante no es lo que Dios pueda establecer, sino Dios mismo. Y que nosotros podamos entender que cada día, que cada momento es poder presentarnos delante de Él, es armar una atmósfera donde lo más importante sea Él, al margen de lo que Él haga. Si Él quiere mostrar, vemos. Si Él quiere hablar, escuchamos. Si Él quiere que estemos quietos, estamos quietos. Pero no venimos a buscar nada fuera de Él, venimos a buscarlo a Él y lo que Él haga. ¿Por qué? Porque tenemos una mente muy acostumbrada a las estructuras y desde esa situación muchas veces catalogamos. Entonces, si consideramos que no pasan tales o cuales cosas, como que si algo va a pasar, es que si nosotros nos presentamos delante de Dios humildemente en arrepentimiento, Dios va a estar. Después lo que Dios hace con cada uno, yo no puedo poner en palabras lo que Dios hace en mí o lo que yo siento. Lo que sí no puedo negociar es rendirme, es presentarme. Y desde esa situación es que Él nos va enseñando. Vamos aprendiendo, somos llevados. Él nos entrena, Él nos educa, Él nos enseña. Es como nos pasa en la vida cotidiana. Vos no generás un vínculo de confianza con alguien que lo conociste hoy. En el poder compartir, en el poder establecer vivencias, actitudes, reacciones, se empiezan a forjar vínculos hasta que llega un conocimiento tan profundo que vos podés afirmar o podés establecer algo con respecto a tal o cual persona. De la misma manera, en este tiempo, el Señor nos está llevando, estoy muy convencido de esto, a un nuevo tiempo. A un nuevo tiempo. A veces la vorágine de la religión y a veces la vorágine de activar la demanda desde lo emocional y no de espíritu a espíritu nos ha hecho creer que el crecimiento se evidencia muchas veces a través de las circunstancias o de lo que nosotros podemos aparentar. Entonces yo podría agarrar y decirte, bueno, nosotros somos tantas personas, hace tanto tiempo no crecemos porque somos los mismos. ¿No crecemos con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? Quizás lo que no nos damos cuenta es que quizás en este tiempo Dios no está dejando, no está trayendo, porque el que trae a la gente es Dios, porque Dios nos está creciendo, nos está haciendo crecer a nosotros en dirección de profundizar nuestras raíces y nuestros cimientos. Imagínate que si todos nosotros hablamos, miramos y hacemos la misma cosa, cualquiera que entre por esa puerta va a ser contagiado y va a ser impartido de lo mismo. Por eso cuando Dios dice que su juicio empieza por su casa, primeramente Dios nos tiene que ordenar a nosotros para establecer lo que
que Él después quiere establecer. Porque más allá de que tenemos tiempo, que conocemos, había un montón de cosas, y hay un montón de cosas totalmente desordenadas delante de Dios, que tienen legalidad. Y Dios no nos va a mandar a exponernos, ni nos va a mandar a que le peguemos 2 gritos al enemigo sabiendo que no están las bases para edificar. Y aquí estamos, confiando, exponiéndonos, estando atentos. Entonces, venía a mi corazón hace ya un tiempo que tenía una incomodidad en el espíritu, que era un poquito tocar algunos puntos que Dios establece en el libro de Hebreos, ¿sí? De hecho, la mayoría, o los que han participado de alguna escuela del pastor Fernando, sabemos que hay todo un estudio que el pastor Picardo ha hecho, que obviamente necesitaríamos 5 años para tratar de bajar todo lo que Dios ha puesto sobre él. Pero sí hay algunas cosas puntuales e interesantes y que creo que tienen que ver con un documento que muchas veces hemos estado, no sé si nosotros quizás no, pero la iglesia, los teólogos, los pastores han estado más ocupados en tratar de buscarle un autor, en tratar de presentarlo como una carta, pero no han sabido absorber las profundidades de lo que ese mismo documento establece con respecto a lo que en este tiempo Dios está hablando, a sus diseños, a su realidad. ¿Sí? Y conjugando algunas cosas que Dios ha venido hablando, cosas que Dios hoy nos habla, cosas que Dios está bajando, sumadas a algunas cosas que se establecen, ¿no?, en este libro. Hoy quiero hablarte un poquito acerca de esto que tiene que ver con que si en algo hoy nadie tiene dudas, es en que Dios habla. ¿Sí? O sea, hoy podemos asegurar, podemos afirmar que Dios habla, ¿no? Por eso el título, que ahí lo ponía recién Pablín, tiene que ver con esto: Dios habla. Si hoy vamos a profundizar algo, es justamente esto: Dios habla. Y podemos ver en Hebreo 1:1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, la Biblia lo caracteriza, lo presenta a Dios como un Dios que ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, y sigue hablando. Y te decía algo: Dios habla y tiene un solo lenguaje. A veces, desde nuestra mentalidad, desde nuestra dinámica griega, desde el conocimiento, el entendimiento, desde el tiempo y el espacio, nos vemos imposibilitados de poder salir de esa realidad y poder ser elevados a la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque es un derecho de los hijos. Es un derecho de los hijos poder escuchar y ver. Ahora, pienso esto y creo que tiene que ver con nosotros. Si yo ahora quisiera hablar con ustedes y Pablo me pone la música, una música de fondo acá con todo, Ariel va y toca la batería, Marcela se pone a gritar, Diego allá aplaude, yo voy a intentar hablarles, pero a ustedes se les va a complicar más escuchar lo que yo estoy diciendo con claridad. Va a haber toda una confusión por todo el ruido que hay. Y así somos nosotros. Dios habla, pero hay tantas cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que muchas veces nos cuesta poder escuchar a Dios con claridad. Es como que tenemos la sintonía en varios diales. El otro día se me rompió la antena y queríamos volver escuchando el partido cuando volvíamos, y en un momento escuchábamos partido, otro momento una propaganda, escuchábamos 20 cosas, no sabíamos qué pasaba. Venía, iba, había interferencia. Ahora, si vos en el momento que había interferencia me decía, ¿quién tiene la pelota? No tengo ni idea. Ahora, el locutor me hubiera dicho, pero yo ya te dije quién tiene la pelota, si lo estoy relatando. Y esto es lo mismo. Dios habla. Pero muchas veces estamos tan cargados de otras cosas que no podemos escucharlo.
¿Y qué nos sirve de argumento muchas veces? Bueno, Dios le habla a Marcelo, pues Marcelo es el pastor y es espiritual. A mí no me habla, yo soy un 4 de copas. No. Si moralmente te justificabas con eso, te rompo ese argumento. Dios te habla. El tema está dónde estás vos, posicionado, para poder descubrir y escuchar eso que Dios te está hablando. Vamos a hablar un poquito, hoy tenemos mucho para compartir. Entendemos que este es un tiempo a nivel global, creo, estoy también convencido de esto, que Dios está trayendo una reforma, ¿no? Creo que durante mucho tiempo hay cosas que no hemos logrado ver y que también la reforma tiene que ver con poder entender lo que Dios quiere hacer puntualmente en cada lugar y con cada persona. Es decir, uno de los mayores errores es creer que porque yo tengo la capacidad de ver o entender algo, eso a mí me posiciona en juicio para el que no ve o me posiciona mejor. Y en realidad no me corresponde ni es el lugar que Dios nos asignó valorar o medir otras congregaciones, otros pastores o otras realidades desde esa perspectiva. ¿Sí? O sea, la realidad es esto. Si yo no veo, ¿no? O si simplemente yo veo la canasta y Dios me dice, bueno, mira, tu misión es cuidar la canasta. Yo veo la canasta. Y vos me estás diciendo, pero Marcelo no ve nada, porque mira, hay baffles, hay una batería, hay una guitarra, hay un teclado. Pero él está viendo, no ve nada, ve una canasta. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Yo la canasta sí la veo. Y Dios cuando venga, me va a pedir cuenta por lo que yo veo, no por lo que no veo. ¿Sí? Entonces el ver o el entender no tiene que ver para qué Dios me va a querer mostrar la guitarra, el teclado y la batería si no voy a hacer nada, conmigo no va a poder hacer nada. Entonces Él me dice, mira, lo que tengo para vos es la canasta. Entonces cuando vos entendés eso, nos damos cuenta que aún lo que nosotros estamos viviendo no nos posiciona ni mejor ni peor que nadie. Nos posiciona en una responsabilidad de lo que Dios está soltando. Y de ser fieles con lo que Dios nos está mostrando. Primeramente desde lo personal, desde lo familiar y después como cuerpo, como casa. Yo no le puedo decir al otro pastor, vos sabés que en el aire hay espíritus de esto y de esto y de esto. Porque capaz que él no lo ve. Capaz que Dios a él no se lo dijo. Ni tampoco me puedo sentar con vos y decir, che, viste aquello, no agarran una, están para atrás. Porque Dios a nosotros nos mostró, nos permitió. No corresponde. Sí te puedo decir, Dios le habla a todos sus hijos. No todos. A los que son sus hijos. ¿No? Hay muchos que se dicen llamar, pero aún desde lo que se genera en las voces que se levantan es muy difícil. Como te decía, hay interferencia todo el tiempo. Entonces ahí es donde está la lucha. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Es mío? ¿No es mío? ¿Por qué? Porque es un terreno a explorar. Es un terreno a explorar a Dios y es un terreno a explorar lo espiritual. Porque siempre lo hemos hecho emocionalmente. Entonces de lo emocional, vos venís acá, Dios hoy te toca, vos te vas creyendo que sí, que es el cambio, volvés a tu casa y sos el mismo desgraciado que entraste por esa puerta. Porque es emocional, no hay compromiso, no hay ejecución. Lo sabés en tu mente, pero no hay un deseo de plasmarlo. Entonces, evidentemente, eso es algo emocional, porque cuando es algo del espíritu, el espíritu te lleva a movilizarte. Excepto que no quiera. ¿No? Y eso es otro punto. Entonces, son tiempos de reforma donde obviamente necesitamos la guía del Espíritu Santo, y ahí estamos de acuerdo. Y lo que podemos ver en todo este documento de Hebreos es justamente los diseños que Dios ha establecido. ¿Cuáles son esos diseños? Y nos va a ayudar un poquito. Aporta a lo que Dios ha establecido ya de antemano en el cielo. Y que en este tiempo, ¿sabes por qué muchas cosas no funcionaban? Porque en muchas cosas no teníamos los originales. Y en este tiempo Dios nos está permitiendo conocer los originales. Y desde el original funciona o funciona. ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo que Dios habla? ¿Sí? Dios habla. Una de las cosas que la Biblia enfatiza y establece
es que Dios habla. Es que Dios habla. Porque muchas veces he escuchado y he dicho, Dios a mí no me habla. Dios no habla. A mí pareciera que no, está callado conmigo. No, Dios habla. Es hasta básico decirte que cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea y le da una estructura de poder comunicarse en una lengua entendible. Es decir, no solamente Dios podía hablar y Adán lo podía entender, sino que lo que Adán le decía y le preguntaba, también Dios lo podía entender. ¿Sí? O sea, Dios se da a conocer y Dios creó el lenguaje de una manera entendible. Más allá de que, no sé cuántos lenguajes habla, miles y miles. Pero Dios siempre ha buscado darse a conocer. Y es así que el hombre puede entender lo que Dios dice. De hecho, no solamente lo podemos entender nosotros, sino que lo podemos enseñar a las generaciones que vienen por detrás. Por eso, dentro de la cantidad de idiomas que hay, creo que a Dios no lo limita nada. Dios no tiene ningún problema con los lenguajes si los creó Él. A Él no lo limita. No hay algo que por ahí nosotros podamos hacer o establecer que a Él lo pudiera encasillar o lo pudiera sorprender. Porque Él está por sobre todas las cosas. Entonces, volviendo al punto, es muy flaco, por serte sincero, el argumento de Dios no me habla. ¿Sí? El argumento Dios no me habla es muy flaco. Quizás pase esto que te va a poner Pablo ahí, que nosotros no lo escuchemos, o no lo escuchamos, o no lo queremos escuchar. Es otra cosa. A ver, que nosotros no lo escuchemos, o no lo querramos escuchar, es otro punto. ¿Sí? El problema nunca está en Dios. ¿En quién está? En nosotros. Porque cada uno sabe. ¿No? Cada uno sabe. Y a veces, a mí, nos ha pasado, tuvimos una vez, pasamos un proceso de 2 o 3 años con los chicos en la célula y Dios siempre nos hablaba lo mismo. Entonces yo un día digo, che, Señor, van a pensar que no tengo nada preparado porque todo relacionado a lo mismo. Van a pensar que vengo a improvisar. Y yo me sentía, digo, ¿qué pasa? Y Dios me dice, lo que pasa es que hace 3 años que le estoy hablando lo mismo porque parece que no entienden. Le hablo de lo mismo y siguen sin hacerlo. Entonces hasta que no hagan lo que tienen que hacer, ustedes se ponen el freno. Entonces tuve que agarrar un día, sentar a los chicos y decir, muchachos, ya pasaron 3 años, lo sabemos, está todo bien, pero pocas nueces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seamos honestos. Yo no tengo problema juntar, pero les voy a seguir diciendo lo mismo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla. Ahora, el tema es que nosotros querramos escucharlo. Porque a veces, si es una justificación, me dice, a mí Dios no me habló, no me dijo nada. Entonces, yo soy inocente, ¿no? Vos sabés si Dios te habló o no te habló. No tenemos un Dios mudo, obviamente, sino que tenemos un Dios que habla. Muchas veces no nos podemos dar cuenta cómo ese Dios habla. No logramos, nos pasa. Fíjate que hace un tiempo Dios nos viene hablando de tomar conciencia, de velar, de guardar, de estar atentos. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta. Entonces de repente Dios está bajando diseños, baja revelación y vos andás distraído por acá. Y el enemigo te pega 3 piñones, no sé qué pasó. Pero si Dios habla, si Dios te da la salida antes que venga, ¿qué pasó? Que estás en otra sintonía, que no estás siendo coherente a lo que Dios te está diciendo. Entonces como que yo agarre acá y Dios me diga, hablale a la casa de que yo hablo. Y yo digo, no, pero ¿y si no? ¿Y si es mío? ¿Y si la casa se ofende? ¿Y si hay alguien que por ahí no te quiere escuchar y se molesta? Hablale a la casa de que yo hablo. ¿Cómo le demuestro yo al Señor que creo eso? Hablándote de que Dios habla. Después es un problema de Él. Lo que pase, lo que haga, lo que suceda, yo no tengo el gobierno ni tengo la capacidad de poder manejarlo. Porque se trata de Él. Entonces,
Podemos ver un montón en Proverbios, en Salmos, habla mucho de esto de lo que es la comunicación. En la vida del Espíritu, el lenguaje como lo conocemos no es necesario. ¿Por qué? Porque el diseño original de comunicación de Dios, como te decía hoy, es de espíritu a espíritu. ¿Sí? A ver, yo no necesito ver un ángel. Ahora vos me decís, ¿cómo sabe entonces que es un ángel? Porque lo sé, en mi espíritu. El otro día el Señor a mí me mostraba que había una escalera y bajaban ángeles. Ahora, che, ¿y los ángeles que tenían ojos marrones o bordeaux? ¿Qué sé yo? Eran ángeles. En mi espíritu, Dios me estaba hablando que eran ángeles. Ahora, cuando se soltó, un montón vieron ángeles. Entonces digo, bueno, o comimos todo lo mismo, o evidentemente estamos en un mismo espíritu. ¿Sí? Entonces, siempre el lenguaje es de espíritu a espíritu. Es de espíritu a espíritu. Por eso que muchas veces, si vos no te desarrollás en el espíritu, es más fácil. Che, yo a mí no agarro una. Pero ¿dónde estás vos para no agarrar una? ¿Cuáles son tus ambientes? A veces esto mismo, si vos delante de Dios te presentás apurado, si siempre estás pensando en tus problemas, en tus necesidades, en tus cosas, que las cuentas, que el trabajo, que el nene, que la nena, que vení, que va, que tu esposo, que tu esposa, que esto, que bebé, y simplemente caes como acá, estoy en la iglesia, bueno. Es muy difícil. Y te digo algo, te lo dice alguien que era mañero, el gobierno está en uno, no hay excusas. Yo gobierno, yo determino. Yo el otro día le decía a la gente que viene los miércoles a FCM, los hermanos, le decía, los felicito, ¿por qué? Porque ustedes se determinaron venir a las 7 y vienen. Se lo determinaron ustedes. Ahora, no importa, hay algunos que cierran sus negocios antes y vienen. Se lo determinaron. Es gobierno. Ahora, si no te determinás, quédate bien tranquilo que ese día es el día que más laburo tenés. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere. Entonces, no, ¿cómo voy a cerrar antes? Justo me cayó y viste. Entonces, es una cuestión de que vos te posiciones o te tenés que posicionar. Escuchando a Dios. Si no, siempre los argumentos van a ser mejor. Entonces, vos te posicionás, vos estás, vos gobernás. Si vos no gobernás, siempre va a pasar algo. Y siempre te vas a encontrar que no podés. Pero mientras pasa eso, el enemigo te corre. ¿Te corre por qué? Porque nos pasa todo. 1, 2, 3. Ya a la 3 tenés otros pensamientos, tenés otro deseo y ya empezás a dudar. Y lo más triste es que te terminás alejando. Y lo terminás alejando a Dios de querer hablarte, de querer revelarse a tu vida, de que vos puedas entender. Entonces, el Espíritu de Dios está tan fusionado con nuestro espíritu que el uno no vive sin el otro. ¿Sí? Adán no necesitó del chino, no necesitó de ningún idioma. Él tenía un idioma de espíritu a espíritu. Era Dios hablando a su vida. Era escuchándolo a Dios. Siempre nosotros tenemos algo que nos cuesta mucho, que queremos resolver todos de acá. Entonces vos decís, che, esta persona escucha, pero claro, ¿qué hará? No, pasa que bueno. ¿Sabes qué? No pensés. Andá delante de Dios, apartate, humillate. Si le estás dando más tiempo a lo que le tenés que dar, empezá a hacerte lugar para darle tiempo a Dios. En tu día, tenés ámbitos de adoración. Si vas a poner música, poné música que te hable de reino, música que te hable de Dios, música que establezca los diseños. Porque si no sabes cuál es el tema, es ahí donde se empieza a producir la mezcla. Y ahí donde viene la interferencia. Ahora eso es algo que te da el espíritu. ¿Sabes qué? Yo te cuento mi experiencia. Nosotros con los chicos antes no íbamos a pescar, ahora ya eso como que no nos deja. Y para nosotros ir escuchando cualquier música, obviamente dentro de que la letra no se fuera desubicada, estaba bien. No teníamos luz. Y hasta más decíamos, tampoco vas a vivir dentro de un zapato. Uno tiene a Dios, uno es alegre. Ahora llegó un punto que nos empezamos a meter en el Señor y el Señor nos empezó a revelar las cosas. Entonces ya no era si el ritmo era lindo y a mí me divertía, sino era lo que espiritualmente eso ejecutaba. Entonces si vos, por ejemplo, no sé, estás en tu trabajo y te pones, ¿no?, un autor que te está declarando
dramatismo, tristeza, desazón, eso mismo, como son palabras, te está impartiendo a vos. Y vos estás trabajando, peleando con eso, o sea, te están ministrando eso. Entonces, claro, viene una persona y dice, che, está difícil. Sí, no salimos más. Entonces no es un juego. Vos sos responsable. Entonces, ¿sabes qué? A mí nadie me dijo nada. Yo no es que... Porque no se trata, como dice el pastor Palermo, si es pecado o no es pecado. Es si te conviene o no te conviene. Entonces, yo automáticamente hice, ¡pum!, para afuera. Y mirá que a mí me gustaba la pachanga. Pero pude ver. Y desde ver empecé a darme cuenta de los ambientes. Entonces hoy puedo pasar horas y aún muchas veces cuando estoy en situaciones o en circunstancias, es lo que se declara a través de la adoración lo que me levanta. Yo por ahí voy en mi camioneta y pongo, y automáticamente el Espíritu me ministra. Imagínate si pongo otra cosa. Entonces, somos responsables de esto. De entender que nosotros tenemos que generar la intimidad. Abraham, ¿no? Lo podemos ver en el mismo caso de Adán. Tenían intimidad con Dios, no necesitaban de ninguna otra cosa. A muchos nos ha pasado. Si yo pudiera saber, che, Marcelo, decime, ¿qué te dijo Dios? Y no me dijo nada. Yo te puedo hablar lo que me dice a mí. Si me dice algo de vos, quédate tranquilo que te lo voy a decir. Pero Dios te quiere hablar a vos. Es como que venga Juliana y me diga, che, ¿qué dijo mi papá? No, que mañana a las 8 te tenés que levantar para ir a la escuela. Andá, pregúntale a tu papá. O a las 7. ¿Qué tengo que ver yo? No, lo que pasa es que vos tenés acceso. Vos tenés que desarrollarte. Si no sabés cuál es el punto, no te van a convencer ni va a cambiar tu vida desde la teoría. No te va a cambiar lo que yo te pueda comentar. Porque yo lo pongo en práctica y me funciona. Y vos estás en la teoría de ver si lo que yo te digo es verdad o no. Hasta que no lo hagas no te vas a dar cuenta. Yo el primer día que Dios me mandó a hacer algo que yo estaba medio negado, lo tuve que hacer. Cuando lo hice me di cuenta era de Dios. ¿Listo? Entonces uno va creciendo, va aprendiendo. Aprendés a separar lo tuyo de lo de Dios, aprendés a poner en orden tus emociones, pero también aprendés a desarrollar el espíritu. Jesús dijo que el Espíritu Santo, todo lo que veía del Padre, todo lo que el Padre le hablaba, lo iba a comunicar. De hecho, nos dejó el Espíritu Santo. Él se fue y nos dejó el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, que Él nos comunique todo lo que oye y lo que ha oído, significa que la puerta fue reabierta. Jesús está anunciando un nuevo tiempo de comunicación divina sin intermediarios. ¿Lo creemos? ¿Amén? Claro que sí. ¿Oír a quién? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿A quién? ¿En qué idioma se habla en el trono de Dios? En ningún idioma. Se habla en el Espíritu. La comunicación es de espíritu a espíritu. Dios es espíritu. ¿Cuál es el idioma? El idioma del Espíritu. Por eso que, fíjate cómo son los procesos. Si el Espíritu Santo no está, si no hay... ¿De qué nos vestimos? De religiosidad. De lo que nosotros podamos entender y de lo que nosotros podamos lograr naturalmente. Aún, muchas veces nos pasa esto. No sé si les pasa, pero creo que sí. Dios te habla, vos lo tomás en el Espíritu, pero aún vos lo querés ejecutar a tu manera. Entonces, bueno, Dios me dijo que haga esto, pero bueno, vos te la vas acomodando, ¿de acuerdo? No. Te pones ese número, ¿no? Especulás con esto, vas con esto. Si Dios habló en el Espíritu, vos confiá y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Porque Dios no es deudor, porque, a ver, no lo veo a Dios retractándose. No lo veo a Dios bipolar. No lo veo a Dios que me diga, sí, anda para acá, que voy a estar, y yo vaya, che, no está. Me hizo un chiste. No. Veo que todo lo que uno acciona en dirección a Dios, Dios te da, pero... Sí, parece que... Gloria a Dios que es tan contundente, porque si no capaz que uno tendría lugar a dudar. Entonces, si yo vi esto, y empezás a combinar todo y decís, wow. Si lo queremos, hermano, no sale. Si yo me pongo, bueno, Doris, vos decís esto y tomarse esto, María, listo. No saben, el Señor me mostró que Doris, ¿cómo era? Hasta el punto de decir, che, date cuenta que yo estoy. Que esto no es un juego, que esto es verdad.
No me ve físicamente, pero yo estoy. Estoy en ustedes. Me quiero dar a conocer. Quiero que me conozcan, quiero que aprendan a escucharme. Entonces, es cierto que Dios en la Biblia muestra que habló de forma audible. Pero la realidad es que el Señor habla de espíritu a espíritu. ¿Y cuál es la gran disociación o el gran inconveniente que nos ha complicado a nosotros? Que hemos siempre buscado la primera. Queremos que Dios nos hable audiblemente. Yo no escucho a Dios, quiero una voz que te diga: Marcelo, Marcelo. Cuando en realidad Él habla a mi espíritu. Y es más contundente lo que Él habla a mi espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se ha producido a nivel del lenguaje ha generado que la gente se levanta en rebeldía contra Dios. Entonces, Dios habla de espíritu a espíritu. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de los procesos, y decir, ahora entiendo que si no hay arrepentimiento, que si no hay quietud, que si no hay disposición, es todo emoción. Entonces ahí sí, necesitamos tocar lindo, cantar lindo, generar un show para que emocionalmente, aleluya, gloria a Dios, los cielos se abren. Y tener la boleta del gas acá. Los cielos se abren 3.450. Amén. Emocionalmente. Pero no hay una coherencia, no hay realmente un gobierno que pueda mostrarlo a Él. Más que cualquier otra cosa. Y que el mostrarlo a Él, a nosotros nos haga personas plenas. Porque la realidad es que yo no sé lo que se habla o lo que se enseña en otros lugares. Sí sé lo que Dios me llama a mí a enseñar. Entonces quizás en otro lado, muchas veces uno escucha, no, que Dios lo que quiere es tu felicidad, Dios te quiere bien, Dios concede todos los deseos de tu corazón. Amén. Dios es un malcriador, es un abuelo espiritual. Todos los caprichos tuyos, Él te los da. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios y Él te dice que uno tiene que morir, que el sufrimiento es parte, vos decís, o me vendieron algo que no es, o leí otra cosa, o qué pasa. Entonces, esta fórmula tiene más que ver con lo que yo deseo, con lo que yo quiero, pero no tiene que ver con Dios y con el reino. Esta tiene que ver con Dios y con el reino, pero me seduce más esta. Entonces estoy ahí, que hay un pasito, que por ahí sí me animo, pero después voy para atrás, como que Dios no puede terminar de quebrar lo que tiene que quebrar, porque estamos ahí, estamos entre dos correntadas. Cuando le tiramos un poquito más para este lado, como que, amén, tengo fe, puedo. Cuando estamos para el otro lado y no veo nada, no entiendo nada. Entonces, a veces pasa esto, ¿no? Queremos esto. Pastor, yo quiero que Dios me hable en castellano. Quiero escucharlo a Dios. Porque yo no lo escucho, ¿sí? Y uno puede entender en esto, y te lo puedo decir también con total honestidad, que uno se va desarrollando. A ver, uno va creciendo, va teniendo un entendimiento y un desarrollo de lo que Dios va mostrando. Uno va aprendiendo. ¿Siempre desde qué lugar? Desde pesar a Dios. Desde poder todo lo que Él hace, pesarlo delante de Él, de depender de Él. ¿Cuál es el miedo? Que si de repente algo de lo que te muestra, de lo que decís, no viene de Él, Él te lo va a confirmar. Pero va creciendo paralelamente como vos vas desarrollando tu madurez. Porque si no, entonces nos volvemos gente mística. Vemos pajaritos por todos lados. Y tampoco es eso. Entonces todos los sueños, todo, no, Dios me quiere decir algo. Capaz, qué sé yo. Yo te cuento los sueños que tengo, no, ni Dios los interpreta. ¿Se entiende? Pues si no, como que uno, por eso te decía, Dios habla y tenemos que buscarlo a Él. Yo no vengo hoy a la mañana y adoro para que Dios me abra puntualmente el cielo y me muestre algo. Yo vengo a adorarlo porque necesito adorarlo. Ahora, si Él me abre los cielos, mucho mejor. Si Él me permite ver, mucho mejor. Pero no es el motivo venir para que Él abra los cielos. Che, a ver qué vieron. ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Esos productos de buscarlo a Él. Y aun cuando Él muestre y nos permita ver algo, tenemos que tener el cuidado, la responsabilidad de administrar y de funcionar
diligentemente con respecto a lo que Él bajó. Porque Él viene antes, entonces Él nos está diciendo, bueno, es por acá y nosotros vamos por allá, pues sí, los estamos negando desde ese lado, ¿sí? Por otro lado, en una comunicación de espíritu a espíritu, las impresiones vienen todas simultáneamente, ¿sí? En una comunicación de espíritu a espíritu, la comunicación viene simultáneamente. Dios va haciendo, es lo que te decía, yo no veo el ángel, pero sé que es el ángel. Capaz que otro lo ve. No, vos sabés que tenía un copito así. Ahorita de acá estaba un poquito más larga, más corta. Yo no. Yo que te puedo decir que era un ángel. Y es todo simultáneo, como Dios va, pa. Y Dios va mostrando, va haciendo y va confirmando. ¿Y sabés qué es lo bueno? Que cuando vos te metés en el espíritu, porque pasa esto, mira, pasan dos cosas. Yo veo, ¿no? Dios me permite ver. Entonces, Dios me muestra. Nadie de ustedes ve nada. Entonces, claro, acá el ungido soy yo. Dios me muestra a mí. Hay un problema, vos te acomodás a que Dios me muestra a mí y yo me engrandezco. Soy el ungido de la casa. Ahora, que todos podamos estar atentos y podamos desarrollarnos y podamos escuchar y funcionar, habla de la importancia de la unidad, habla de la importancia de que tenemos que estar atentos y lo engrandece a Él. Porque hoy sí, Dios me mostró un ángel, y a Ariel le mostró un ángel, y a Puli le mostró un ángel, y a Oscar le mostró un ángel. ¡Oh! Me mostró lo mismo. ¡Wow! ¡Qué grande es el Señor! ¿Y qué necesitamos? Alinearnos, desarrollarnos y funcionar en esa plataforma. Y aún no tenemos que tener miedo a ver, a escuchar, no tenemos que tener miedo a exponer nada. Porque te vuelvo a repetir, esto es como decirte, bueno, no sé, tengo que tomar una decisión y no sé si, bueno, mira, no sé si me va a ir bien en este negocio o no me va a ir. Obviamente que le tenés que preguntar al Señor y demás, pero hasta que no lo hagas, ¿cómo sabes? Yo he hecho muchas cosas que si no lo hubiera hecho no me hubiera dado cuenta que no las tenía que hacer. O que no eran para mí. Hoy, gracias a Dios, no quiero pasar por el proceso de lo que es, porque es perder tiempo. Prefiero preguntarle y que Él me diga. Pero no conforme a mi necesidad. No conforme a mi deseo. Sino conforme a su reino, a su voluntad para mi vida. ¿Sí? La comunicación. El Espíritu Santo puede habitar en lugares, no puede habitar en lugares inmundos. ¿Sí? El Espíritu Santo no puede habitar en lugares inmundos. El Espíritu Santo es santo. Y en el momento que uno peca, como nuestro hermano Adán, ese espíritu deja de estar con nuestro espíritu y nuestro espíritu muere. Entonces uno queda incomunicado con Dios. Y nos vamos metiendo de a poquito. A veces Dios habla, pero vos no lo lográs escuchar. ¿Por qué? Porque estás incomunicado, porque en tu vida hay desobediencia, hay pecado. Del que fuere, porque a veces nosotros también catalogamos, no importa si fue que no le pediste perdón a tu señora o te robaste 1000 pesos del laburo. Es pecado, te separa de Dios. Entonces, podemos ver que también eso es producto. Mirá, Dios nos habla que el 2018 para nosotros iba a ser un año de establecer cosas nuevas, un tiempo nuevo. Ahora arrancamos el año santificando la casa. Ahora fíjate qué loco, lo que funcionaba espiritualmente en la casa atraía a ciertos espíritus que sabían cómo funcionaba la casa. Desde el momento que establecimos otro gobierno, otra autoridad, ya hay ciertas cosas que dejaron de funcionar. Hay otros espíritus que dijeron, bueno, acá no vamos a tener más lugar. Se dejaron de congregar. Y es más, muchas veces cuando pasa esto, hasta mucha gente se va. ¿Por qué? Porque querían seguir de la misma manera que estaban antes. Les era cómodo. Entonces ahora se sienten confrontados a decir, che, pero ¿cómo? Si yo antes podía hacer esto y esto, y gloria a Dios, aleluya. Y ahora me dicen que esto está mal. Era una cuestión de espíritu, no es el espíritu con cada uno. Entonces, yo no creo que Dios, o sea, el lenguaje era de espíritu a espíritu.
Y eso estamos de acuerdo. Ahora, Dios después necesitaba, una vez que el hombre cayó, que pecó, necesitaba que comunicarse. Y también necesitaba que nosotros nos comuniquemos entre nosotros. Entonces ahí es donde establece las diferentes lenguas. Y donde a través de la comunicación podemos ver esto. Y de hecho podemos ver que si no hubiera sido por ese plan B, por decirlo de alguna manera, que Jesús, que es lo que Él vino a establecer y que empezó antes. Que empezó antes en Abraham y un montón de cosas que Dios tuvo que hacer para volver a comenzar y volver a restablecer la comunión con su creación. Más allá de que ya no era de espíritu a espíritu, porque se había dado lugar al pecado y a cosas que separaban de Dios. Pero sí tenía que haber un lenguaje entendible donde nos podamos comunicar. Si yo ahora les hablo en chino y ustedes no agarran una, y che, ¿de qué habló el pastor? No tengo ni idea, porque no entienden. Entonces Dios necesitaba crear el lenguaje con el objetivo de comunicar las realidades espirituales acá en la tierra. Acá en la tierra sobre nosotros. Y es evidencia de que el hombre caído también necesita de comunicarse. Por eso que, te vuelvo a repetir, no sé cuántos lenguajes habrá, pero hay un montón. El hombre cae y Dios habla con el hombre, ya no de espíritu a espíritu, sino por medio de un lenguaje entendible para el hombre, que Dios mismo previamente le había enseñado. Y acá es importante, escucha esto, mirá. Ahora, ese lenguaje, como todo, tiene un componente natural y otro espiritual. En el momento que se pronuncia una palabra, se transmite un espíritu. Escucha esto. En el momento que vos declarás una palabra, se transmite un espíritu. ¿Y dónde está ese espíritu? ¿De dónde sale ese espíritu? Del corazón. Del corazón del hombre. ¿Sí? A veces uno no se da cuenta, pero hace un ratito te contaba, si vos estás escuchando algo que no tenés que escuchar, eso es espíritu. No es que simplemente yo puedo ser pesimista o optimista. Si yo te digo, vos sos un desastre, y me encargo una hora de decirte que sos un desastre, ¿vos vas a salir bendecido, contento de acá? Yo qué desastre que soy. Porque es espíritu, no es juego. Entonces no es que al pastor se le ocurrió que ahora no puedo escuchar música secular. No es al pastor, si querés escuchar, comprate todos los CD. Pero también va a tener un ejército lindo que te va a comer la cabeza. Va a tener una manada que te va a gobernar erróneamente. ¿Por qué? Porque las palabras son espíritu. Entonces, cuando la palabra viene montada en un espíritu, el espíritu con que viene la palabra es obviamente de parte de Dios el Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo, del espíritu de turno que sea. Por eso es que es tan importante a veces entender esto. ¿Qué sale de un corazón con comunión con el corazón de Dios? ¿Qué sale? Podemos ver y vamos a mirar ahora que, de hecho, muchas veces a mí me ha hecho la pregunta, ¿y vos cómo sabés que esto es de Dios? ¿Y cómo sabés? Y dice, la misma palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios. O sea, que Dios inspiró esas palabras que salieron de Dios más allá que las escribieron personas que fueron inspiradas. ¿Y vos cómo sabés que no fue un pulín que estaba un día en la casa y se puso a escribir? No, porque la palabra dice que cuando vos tenés comunión, se establece eso. Y fue lo que pasó, por eso tenemos esta riqueza que es la palabra de Dios, que tenemos el escrito. ¿Sí? Y eso es fundamental. Ahora, como es para un lado, puede ser para otro. Segunda de Pedro 1:21. A ver si me lo pone Anita o quedaste bien, Anita. Pasaron hasta. Ahí está, vamos, Ana. Vamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, no hay una motivación o una sabiduría natural, sino que todo lo que Dios ha hecho, a ver, Dios ha hablado a través y habla a través de ¿qué? De los profetas que son personas o deberían ser. Vamos a los originales, los truchos no, los dejamos de lado.
Personas que hablan de parte de Dios porque están inspirados por Dios. Traducen, son el medio por el cual establecen y bajan lo que Dios habla. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y esto en el griego, que significa neustos o algo así, quiere decir respirada o exhalada por Dios. La palabra fue exhalada del corazón de Dios, salió con su espíritu. Salió con su espíritu, por eso produce. Por eso que bueno es que te pones a mirar la palabra y por eso que por ahí nos siguen enseñando a través de historias que ya las reconocemos y Dios nos sigue revelando cosas nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo se dieron cuenta que esto era así? ¿Dónde agarraron esto de esta manera? ¿Por qué? Porque está la obra del Espíritu Santo. Es interesante esto. Lo sorprendente de lo que Cristo hizo fue que Él hoy puede comunicar cualquier cosa de espíritu a espíritu y en cualquier lenguaje. Nosotros hoy podemos entender esto y en la otra punta del mundo hay hermanos en otro lenguaje que hablan otra lengua, que entienden lo mismo. Porque es ahí donde se establece el lenguaje de espíritu a espíritu. ¿No? Si no estaríamos al horno, si Dios hablara solamente inglés, yo no le entiendo nada. No estaría acá como pastor. O tendría a alguien al lado todo el tiempo, las 24 horas alquilado, para que me traduzca. ¿Sí? Entonces, el hombre pecador que no tiene el Espíritu Santo y su espíritu está completamente muerto, aunque pronuncias palabras, las mismas están gobernadas por otros espíritus y ciertamente hay una grabación de la maldad de los diferentes espíritus que existen. Entonces vos podés ver y podés entrar a una mayor conciencia en esto. Vos agarrás hoy a un tipo que vende algo, agarrás hoy a un político. Pues sí, ¿cómo hacen? A veces decís, che, loco, ¿cómo hace para que la gente lo vote? ¿Cómo genera esto? ¿Qué hay? Dentro de su discurso, dentro de su palabra, hay espíritus que actúan atrapando a la gente. Echa la ley, echa la trampa. A mí no me gusta la política, pero viste que vos capaz que agarrás a una persona que es más limitada de conocimiento y te habla. ¿Sí? ¿Dónde sacó? O sea, hasta con los discursos, con la forma, vos decís. Claro, pero lo que uno no ve o no se percata es de ir un poquito más allá. Es de poder tener una perspectiva espiritual. De hecho, vamos a ver más adelante que Dios a nosotros nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, o sea, no hay un problema con la gente. Sería un problema para nosotros creer que nuestro problema hoy es el presidente de la nación. ¿Sí? No tenemos una orientación o una definición a las personas. El problema ha sido que ha sido eso. Entonces yo me enojo con la persona, le quiero bajar los dientes a la persona. Pero el responsable no es la persona. ¿Qué actúa en esa persona? ¿Qué la hace hacer lo que la persona hace? Y si bueno, está un paso adelante, comprás. Comprás todo el tiempo, porque lo ves naturalmente. Estás viendo la realidad, estás viendo y así nos pasa muchas veces, ¿o no? Entonces, te decía lo que es la comunicación. Si lo llevamos juntito, vamos a hablar de las palabras y el corazón. Porque hay una comunicación. Pero también tenemos que ver que yo te decía que cada palabra es espíritu. ¿Y de dónde sale? Sale de nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son las palabras? ¿O en qué lugar se encuentra mi corazón? ¿Qué hoy mi corazón está albergando? ¿Qué hoy mi corazón está encerrando, está abrazando? Porque todos sabemos que de la abundancia del corazón para la boca. Y a veces uno no se da cuenta, pero vos lo que soltás siempre tiene un efecto. Yo te puedo decir hoy, yo le puedo agarrar y decirle 10 cosas lindas. Y le puedo decir una mala. Él se va a ir de acá y se va a acordar de la mala. Y en su mente y está la mala. Entonces,
Cuando vos no te ubicás, ahora, si él se queda con eso y él puede guardarlo, puede ofenderse, puede menospreciarse, tiene que agarrar, soltarse de eso, pensar lo bueno y ya está, y se resuelve ahí. Pero son espíritus, no es que, nada, te lo dije en chiste. Nada, en realidad no siento, no pienso eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, si le digo, quedo pegado. Entonces nada, era mentirita, pero ya la tiré. No sabe lo que produce en el otro. Lucas 6:45. Las palabras se montan en un espíritu y ese espíritu está en el corazón. Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? ¿Entendés por qué? Ahora entiendo también por qué el Señor hace un tiempo nos mandó a cuidarnos, no solamente de las cosas que dejamos entrar, sino de las que salen de nosotros. Hay que cuidar las palabras. A todos nos cuesta porque... ¿Viste? Más cuando se trata de terceros, estamos, ¿sí? Pero hay que entender esto. Lo que termina evidenciando es lo que hay en tu corazón, ¿sí? Y tenemos que ser responsables. Fíjate, Ariel, si hay un calefactor prendido. Si no abre alguna ventana, porque hace calor acá. Y no quiero que se me duerma nadie. Yo sé que estamos, pum. Entonces veo como yo siento calor y si no viste algo que les pego 2 cachetadas y los despierto. Entonces, cuando nosotros entendemos, no lo miren, Ariel, vamos, es una prueba, ¿ves que se distraen? Todos mirando a Ariel, abre una ventana, hace así, está, corre y abre la ventana. No está haciendo nada, Todos mirando, hicieron todo. Mirá lo que es la distracción, ¿vieron que no es juego? ¿Por qué les digo hay que estar atentos? Nos distraemos con cualquier cosa. Giramos todo para allá, a ver qué hacía Ariel. Entonces, cuando vos entendés la importancia de poder pesar lo que es el tesoro que hay en tu corazón y expresado en palabras tanto de bueno o malo, vos te terminás dando cuenta también que ya vos te tenés que posicionar con respecto a ciertas cosas en otro lugar. ¿Por qué? Porque no tenés lucha contra carne ni sangre. El problema no es tu socio, no es tu familia, no es la sociedad. Es lo que el diablo quiere usar a través de todo eso para frenarte, para mentirte, para que vos no avances. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra esas estructuras espirituales que quieren gobernar impíamente. Grupos sociales desde las familias hasta las naciones. Como el diablo, escucha esto, y sus ángeles saben que no tienen autoridad ante el nombre de Jesucristo, entonces van a tratar de sacarnos los ojos de las esferas espirituales y ponerlos en lo natural. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué sucede? Empezamos a mirar de acuerdo a nuestro razonamiento natural y ahí empiezan los problemas, las peleas, las divisiones y él sentado se hace una fiesta con nosotros. Ahora, como veíamos hoy, el problema no lo tiene Dios, si Dios ya lo hizo, lo tenemos nosotros, que nos distraemos, que nos desenfocamos. ¿Sí? Y esto es una lucha, a ver, porque distracciones va a haber. Ariel recién fue y abrió la ventana. Tratamos de gobernar todo, pero el problema no es que Ariel abra la ventana, el problema es que yo voy y lo miro a Ariel. Y así estamos muchas veces, estamos mirando lo que no tenemos que mirar. Es lo que hace el diablo. Sirvió genial, gracias Ariel por la ventana. Nos hace poner la mirada en lo natural y ahí es donde perdemos. Y después yo venía bien, la verdad que venía y no sé qué me pasó. Hace 3 semanas que me siento mal, no me puedo poner de acuerdo con mi señora, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no sé qué me pasa. Estoy desganado, tengo pensamientos que mejor ni te los cuento. Entonces, vos te tenés que posicionar. Yo no puedo entrar dentro de tu mente y sacarte las cosas. Vos te decís, bueno, a ver, como te decía, esto lo saco, esto lo quito, de esto me desato y yo me posiciono acá. Pero ni siquiera eso tiene que ser una dinámica natural. Tiene que ser a medida de que vos vas desarrollando tu espíritu y podés escuchar a Dios. Es una dinámica. A ver, si a mí Dios el primer día que yo vine acá me hubiera dicho, te tenés que venir a la barriga a vivir, capaz que no sé cómo nos íbamos. Capaz que nos teníamos que sentar con abogado y todo y íbamos a juicio oral y público. Pero fue un proceso en el desarrollar
cada etapa y cada cosa, llega un momento que el espíritu se desarrolla, entonces, como Dios me puede decir, haz esto, haz el otro, ya estoy dispuesto. ¿Pero por qué? Porque hay un desarrollo que ya va más allá de lo que vos puedas entender. Che, ¿vos te parece? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo te explico lo que habla el espíritu a mi espíritu? Y eso no lo puedo negar. Decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar y callar lo que hemos visto y oído. Eso va dentro de uno, está dentro de uno. ¿O no? Palabras, corazón. Bloqueos espirituales. ¿Qué es lo que te bloquea hoy espiritualmente para que vos te desarrolles? El punto es que Dios habla, pero no todos pueden escucharlo. Juan 12, 27 y 30. Le voy a leer de acá porque yo tengo otra versión. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le hablaba. Respondiendo Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, había una voz audible, que era la voz de Dios, y solamente cuenta el pasaje que Jesús y Juan se dieron cuenta. Los demás pensaron que era un ángel, pensaron que había sido un trueno. O sea, Dios habla, pero si vos estás en otra sintonía, no lo entendés. No entendés lo que Dios habla. A ver, yo te lo digo desde este lado. A mí siempre era una crisis para mí. Yo digo, Dios le habla a este, ¿cómo que Dios te dijo? Papi, ¿dónde saca eso? ¿Qué tiene acá? ¿Entendés? La cucarachita que le va tirando. ¿Cómo hace? Porque a mí no me pasaba. Claro, yo quería entender sin hacer nada. ¿Qué vivo? Entonces, mirando el proceso hoy y mirando todo este tiempo que están, digo, ahora entiendo por qué antes no y ahora sí. En su discusión con algunos judíos, Jesús le dice, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Este es el problema de muchos cristianos. No podemos, ¿no? Entender lo que Él dice. Estos judíos habían creído en Él y no entendieron. Hay cristianos que no entienden que Dios les está hablando y no entienden lo que se les está diciendo. ¿Por qué? Porque no pueden oír la palabra. ¿Será que no la toleran? La palabra es espiritual y hay un conflicto espiritual. ¿Sí? Hay un conflicto espiritual. La palabra es espiritual y muchas veces hay un conflicto espiritual. Yo muchas veces cuando Dios me habla también me siento en una confrontación espiritual. Porque viene luz. Entonces nosotros muchas veces nos acomodamos mentalmente y creemos, no, yo soy re espiritual porque voy los domingos a la iglesia. No sé cuál es el tema, vos sos re espiritual y te la pasás la semana preocupado por qué vas a comer, por qué vas a vestir, cargados de ansiedades, sin saber qué tenés que hacer, sin tratar de discernir nada, no tenés un desarrollo. Entonces, claro, vos decís, me habla de Dios, esto y aquello, peleado, enemistado, le habla mal a tu señora, le habla mal a tus hijos, todo el día enroscado. Y a veces dentro de eso no nos damos cuenta. Si tuviéramos la misma actitud para con lo malo, porque con lo malo como enseguida la agarramos, no, el diablo me quiere agarrar por acá, mirá. Y Dios te está hablando, ¡hey! Y vos, sí, qué sé yo. Qué bueno, como Dios te bendice, Ari. Qué obediente que sos. Y yo, y bueno. Mirá qué interesante lo que le pasó a Esteban. Cuando fue apedreado. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Muchas veces he mirado esta historia y digo, lo miraba naturalmente, no lo podía entender. Porque lo miraba desde lo natural. Hoy lo puedo entender en el Espíritu. Dice Hechos 7:56. He aquí, veo los cielos abiertos y al hombre y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a uno contra él. Fíjate lo que suelta, lo que estaba viendo Esteban, lo que suelta. Ahora estas personas que estaban totalmente poseídas, endemoniadas, no lo pudieron ver, dice que arremetieron contra él.
Entonces, es posicionarte espiritualmente. Que vos me digas, no, yo quiero avanzar y parece que hay algo que me quiere detener. ¿En serio? ¿En serio? El domingo que viene le digo a Majo que prepare una silla más y se van con los nenes. Y arrancamos de cero. Porque es obvio, a ver, ponete contento si va todo llano y liso. Pero nosotros, claro, pero cuando nos viene eso, ahí es donde empiezan las quejas, las dudas. Cuando vos ya sabés que... Y encima sabés que no se resuelve. Que yo venga y te diga, che, ¿sabés qué difícil? Que me tengo que meter con la que me tengo que meter. Y lo tengo que arreglar con lo que tengo que arreglar. Es así. Pero llega un punto que sí, ya soy bastante grandecito, por no decir otra cosa. Como para pensar de otra manera. Claro, esto es así. Qué reacción esta, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales por las cuales uno no puede oír y luego no puede entender la palabra de Dios? No te me pierdas, que vamos a ir redondeando esto. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales uno no puede oír y luego no puede entender la palabra de Dios? Primero, incredulidad. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. Lo segundo es el orgullo. Dios resiste al altivo, dice Pedro. Y lo tercero es estar bajo pacto o influencia de las tinieblas. Dice la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, le resistía. Dice que estaba, cuenta la palabra de Dios que dice que estaba el procónsul y estaba Pablo y Bernabé hablando y querían, él los llama para que le hablen de Dios. Él quería escuchar de Dios, pero dice que estaba Eli, y que le resistía, no quería que ese mensaje llegara. Ahora, fíjate qué interesante, y lo vamos a mirar ahora. Pablo se da cuenta del problema espiritual. Él no discute, él no se mete en un pleito, en una discusión o no se levanta, sino que mira lo que hace. Hechos 13, 9 al 12. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Dónde se posicionó? ¿Qué es lo que hizo? Se puso a discutir, no, vos estás equivocado. Muchas veces nosotros queremos hacer esto. Él fue donde tenía que ir, entendió cuál era su lugar de gobierno. Y no solamente esto se ejecutó en cuanto a gobernar, sino que fíjate el efecto. Dice que esta persona que no podía entender se termina quedando maravillado de la doctrina y de lo que ellos habían establecido. Es fabuloso. Lo que antes no podía, ahora sí, creyó. No podía hacerlo por causa del engaño mágico de Elimas. Y luego dice que estaba maravillado. Esta es la respuesta básica a una revelación. Eso es lo que produce cuando el cielo viene a la tierra. Eso es lo que genera. Que haya cosas que se establezcan desde allá acá. Que haya una conexión. Porque muchas veces nosotros miramos lo natural. Y es ahí donde no avanzamos y no vemos el trasfondo, no tenemos un desarrollo espiritual. Hemos desarrollado cualquier área de nuestra vida, la que menos hemos desarrollado es la espiritual. Entonces, claro, naturalmente vas a seguir comprando y vas a seguir viendo lo mismo que viste todos estos años. Si no te posicionás donde te tenés que posicionar y no te desarrollás conforme al espíritu, es muy difícil. Va a ser más fácil venir y preguntarme a mí, ¿qué me parece? A veces uno no se da cuenta, pero, y este es un punto importante, uno desde la parte práctica se va entendiendo y se va dando cuenta. Creo que a todos nos ha pasado. Vos te vas dando cuenta cuando hay una revelación que es para vos. Cuando hay una revelación que está apuntando y está siendo activada sobre tu propia vida.
A ver, yo a veces, a mí me pasó la otra vez que cuando yo les decía esto de que veía una escalera y veía los ángeles, yo pude ver un ángel que bajó sobre mí y me dijo algo. Yo sabía que Dios me estaba dando una revelación propia, más allá que lo estaba haciendo con todo. Pero a mí me estaba diciendo algo. Era una revelación que había venido de parte de Dios. Pero me llama mucho la atención que cuando vemos en la palabra de Dios que Dios ha soltado revelación sobre algún patriarca, sobre Abraham, ellos hacían algo curioso. Dice que ellos, una vez que recibían la revelación, ofrecían como ofrenda un sacrificio, ¿no? Podían entender que algo espiritual se había activado, una verdad, una llave, una respuesta que venía desde una perspectiva eterna a ejecutarse en una realidad circunstancial o natural. Y esos agarraban y automáticamente hacían holocausto, hacían un sacrificio, sacrificaban, daban una ofrenda. Y muchas veces pareciera que uno no tiene entendimiento de esto, entonces sería muy natural que uno diga, entonces cuando yo recibo una revelación, ¿cuál es el tema? ¿Tengo que comprarla? Entonces yo recibo una revelación, entonces vengo y pongo plata, la compro. No se trata de comprar. No se trata de manipular una ofrenda, se trata de que vos puedas entender que lo que te está siendo revelado, vos lo sellás a través de una ofrenda. ¿Por qué te pensás que dejamos la canasta ahí? Para que vos puedas venir cuando vos sientas que tenés que venir. Pero que vos puedas estar escuchando lo que Dios te está diciendo. Y conforme a lo que escuchás, es tu accionar. Entonces a mí cuando yo me siento desafiado, yo muchas veces sin tener el entendimiento, digo, Señor, lo que tengo, tomá, pack. Una vez me fui a un lugar que duraban 5 días, el primer día tiré todo. ¿Cómo iba a comer? No tengo ni idea, comí igual. Menos, pero comí. Pero me sentí tan tocado que digo, todo lo que tengo lo sello. Hoy entiendo cosas que sucedieron. Entonces, cuando algo espiritual, algo eterno viene, Dios de repente viene a traer una salida, una solución a tu realidad circunstancial. Está yendo una revelación. Dentro de tu circunstancia, tiempo y espacio, dentro de tu realidad, tiempo y espacio, irrumpe el cielo con revelación y te trae salida, te trae diseño, te trae sanidad, te trae libertad. Conforme a eso vos accionás, entendiendo. Y esto no es, como te decía, no me van a ver ni lo vamos a hacer nunca. No es manipular nada. Es simplemente tener un espíritu superior, poder entender cómo funciona espiritualmente. Es poder estar unido al Espíritu Santo y escucharlo. Es entender de qué se trata. Es estar bajo el gobierno de un espíritu diferente, atento a lo del espíritu. A veces hemos creído, hemos creído que el ayuno tiene que ver con cosas puntuales. El ayuno, ¿sabés cuál es el fundamento del ayuno? Hacer morir tu alma. Porque cuando muere tu alma vos podés escuchar a Dios. A veces tenés tantas cosas en tu mente y dentro tuyo que no escuchás a Dios. Entonces cuando vos decís, bueno, me niego, me aparto, lo haces visiblemente porque no comés. Pero internamente todas las voces que se levantan, toda la seducción, todos los ámbitos empiezan a morir porque vos te apartaste para escuchar a Dios. Y es como que Dios hace una limpieza y como que te saca los tapones y vos podés empezar a escuchar. Te quita la venda y vos podés empezar a ver. ¿Cuántas veces ayunamos? ¿El ayuno es una práctica cotidiana en tu vida o hace años que no ayunás? La forma de crecer, así como lo hizo Abraham, es recibiendo revelación y levantando altares de adoración. Si decimos que somos hijos de Abraham por la fe que nos une a él, debemos actuar con la misma fe que Abraham actuó, porque estamos bajo el mismo pacto. Repito, si decimos que somos hijos de Abraham por la fe, debemos actuar con la misma fe que Abraham actuó, porque estamos bajo el mismo pacto. Y ahí entra lo que también hablábamos hoy, adorar. Pero pastor, yo toda la semana canto en mi casa, adoro, porque le canto a Dios todos los días, estoy todo el día cantando. Adorar no es cantar. Adorar es morir, es renunciar, es entregar. David decía, no te puedo ofrecer algo que no me cueste, es sacrificio.
Claro. Y nosotros creemos que... Y de eso se trata, poner el enfoque en Dios. A ver, yo hoy vine con la garganta a fusil. Ahora, eso no me puede limitar a adorar a Dios con todo lo que tengo. Más vale que tampoco te voy a complicar a vos para que adores. Si me pongo a los gritos, capaz que te distraigo. Pero cuando vos entendés lo que es la adoración, ya no pasa por si la bola tengo más ronca, menos ronca. Porque si vos estás mirando eso, yo estoy mirando eso, no entendimos lo que es adorar. Pasa por entender que hoy las dinámicas que te alejan de Dios es el momento para que mueran acá. Entonces hoy tenés algo que ofrecerle. Son aquellos deseos, son tu voluntad, son aquellas dinámicas que quieren atentar lo que Dios está soltando sobre tu vida. Son aquellas dinámicas que hoy espiritualmente te retienen a hacer lo que tenés que hacer. ¿Dónde lo vas a entregar eso? ¿Dónde lo vas a enfrentar? En ámbitos de adoración. Si vos estás pensando que es cantar, vas a seguir cantando. Y posiblemente vas a estar más atento a ver si afinamos o no afinamos. Que a presentarte delante de Dios. Que a rendirte. Que a morir. Que a sacar el enfoque de vos mismo. Porque de eso se trata. Es sacrificio. Es acción de gracias. Esto es algo muy poderoso. Es una llave que si uno la practica es muy tremenda para nuestro crecimiento. Ahora bien, por el contrario, si uno no percibe la revelación o no reacciona ante ella, lo primero es incredulidad. ¿Sí? Que veíamos recién, falta de conversión. Es el que escucha el trueno cuando Dios está hablando. Lo que veíamos recién que le pasó a Jesús. Hay orgullo, hay un espíritu de brujería que lo tiene adormecido o tiene un espíritu religioso, que es otra forma de brujería. O está bajo el espíritu de Mamón. Está todo el tiempo pensando en él, en la plata, en esto y en aquello. Es interesante que el procónsul quedó maravillado. ¿Sí? A través de esto que pasó, tuvo un encuentro con Dios, su vida cambió. Entonces cuando vos hablás o pensás en cuál es el idioma de Dios, es esto. Es que los cielos irrumpan sobre la tierra y las cosas cambian. Esta vida cambió, ¿por qué? Porque los cielos irrumpieron, fue de espíritu a espíritu. El espíritu se mostró y algo fue transformado. ¿Por qué te crees que nosotros estamos hoy acá? Porque hay cosas que irrumpen y nos desafían, dentro de todas las otras que se quieren levantar para frenarnos. Pero llega un punto donde, como hablábamos al principio, vos determinás dónde te parás, vos determinás si Dios puede seguir hablándote. No es un problema de Dios, Dios quiere hablarte, Dios quiere revelarse a tu vida. Entonces, ya pasa otro punto. Muchas veces hemos mirado que si esto está bien, si es la sana doctrina, y hemos tratado de argumentar todas las cosas. La realidad es que uno no puede gobernar ni controlar lo del espíritu, porque el espíritu es contundente. Y muchas veces hemos querido tratar de encasillar o de cambiar a la gente por la doctrina, sin llevarla delante de Dios. Y aún con esfuerzos, tratando de cambiar cosas externas, pero que en realidad la simiente interna estaba contaminada. Cuando nosotros podemos establecer ese idioma, hay cosas que pasan y hay cosas que se empiezan a alinear y hay cosas que desde el ámbito espiritual suceden. ¿Por qué? Porque hay una casa, porque hay hijos que se han dispuesto a escuchar a Dios y que se han atrevido a poder bajar esos diseños y poder establecerlos primeramente en sus vidas, en sus casas, y a través de eso poder establecerlos en los lugares y ambientes de gobierno que Dios nos muestre conforme a lo que Él crea que nosotros podemos ir recibiendo. Nosotros hace mucho tiempo que con el grupo de intercesión se está orando puntualmente por un montón de cosas espirituales que hoy son parte de esta ciudad. Porque entendemos que la lucha no es contra carne ni sangre. Y a medida que vamos avanzando, Dios nos va guiando. Y les puedo asegurar que a veces no tenemos ni siquiera ni idea de las cosas que suceden espiritualmente. A veces como que estamos distraídos y no tomamos la realidad de poder realmente discernir que todo es tan espiritual, que cada cosa se expresa desde esa realidad y tiene un comienzo, tiene un origen y establece un gobierno.
Dios es el mismo siempre. Él no cambia, Él habla. Sigue hablando, habla y no ha cambiado en nada. Dice que Dios habló de muchas maneras, en muchas ocasiones, por mucho tiempo. Y su canal, el canal que Él usó, fueron los profetas. Ese es el hablar de Dios. ¿No? A veces tiene que ver con esto. A diferencia nuestra, ¿qué nos pasa hoy? Que nosotros sí cambiamos. Nosotros decimos una cosa hoy, mañana hacemos otra. Nosotros hoy decimos esto, mañana nos retractamos. Cambiamos, variamos, ¿no? Y eso nos lleva a posicionarnos en entender que la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Mas nuestra palabra es débil. ¿Y cómo podemos cambiar? Tenemos que dejar de hablar nuestras palabras para empezar a hablar las palabras de Él. Tenemos que empezar a llenar nuestra vida de su verdad, de sus palabras. Tenemos que renunciar a lo nuestro para hablar lo de Dios. ¿Y eso es posible? Claro que sí. El mismo Jesús renunció a sus palabras, aún siendo Él la palabra. Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y es interesante esto, que ahí te lo va a poner Pablo. La palabra hebrea, dabar, es la que comúnmente se usa para palabra. Pero dabar también es acontecimiento. De modo que el dabar es tanto palabra como obra. No se concibe la una sin la otra. Isaías 55:10 dice que la palabra enviada produce algo concreto. Entonces, vamos entendiendo por qué muchas veces hemos hablado, pero no hemos demostrado nada. Cuando es de espíritu a espíritu, tu vida es un reflejo de lo que vos hablás. Conlleva algo concreto. Cuando es emocional, claro, yo sé que tengo que hacer esto y no lo sé. Yo sé que es por acá y no vas. Yo sé que tengo que soltar esto y no lo suelto. Porque no hay una intimidad, no hay una atmósfera que te permita desarrollarte delante de Dios. Que aún lo que tenga que morir en vos muera. Muchas veces tu seguridad, claro, tu comodidad, tu miedo. El otro día le contaba a uno de los chicos: ¿y vos crees que yo no tengo miedo? Yo generalmente tengo miedo, pero ¿sabés cuál es el tema? Es tanto la convicción interna que el miedo no me frena para hacer lo que tengo que hacer. Porque en el desarrollo de mi espíritu es más fuerte creerle a Dios y la convicción que tengo adentro que cualquier otra amenaza que se quiera levantar. Ahora, me sería más cómodo quedarme quieto. Pero también, si miro para atrás y veo todo lo que Dios hizo, estaba en números rojos. Iba a ser un mediocre toda mi vida. Porque también está eso, poder reconocerlo a Él en medio de todo lo que Él hace. No se concibe la una sin la otra. Produce algo concreto. Y de eso se trata. Escucha esto, para ir cerrándote. Muchas entidades espirituales que no le eran obedientes a través de lo que Jesús hizo, ahora se sujetaron. Muchos diseños que habían sido rotos fueron recuperados por Cristo. El panorama espiritual cambió y la iglesia desde Pentecostés es la que debe ejecutar la victoria de Cristo y reorganizar el mundo espiritual, estableciendo esa realidad en la tierra con la autoridad del nombre de Jesús. Pero también implica que tenemos que entender en qué posición estamos. Y no podemos comportarnos de la misma manera que antes. Estamos hablando de nuestra reubicación espiritual. ¿Qué implica? No nos puede dar lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, antes veíamos la canasta, ahora vemos otro panorama. No podemos seguir comportándonos o ubicándonos de la misma manera. Ya no nos puede dar lo mismo. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Y el Señor nos ha venido hablando. Hablé 3 domingos, me trajo el Señor a hablarle de lo que son las fortalezas. Cómo el enemigo no necesita hacer nada afuera, sino que trabaja acá adentro. Entendiendo
lo que Dios quiere hacer, pero entendiendo que el fin no somos nosotros, el fin es el reino. Y lo que Dios quiere recuperar y lo que Dios quiere establecer puntualmente, con el reino puesto, puntualmente, con todo lo que se quiere levantar y se ha levantado en contra de la verdad de Dios. Por eso que el mejor negocio para el enemigo es que vos te distraigas, es que vos te desenfoques, es que vos sigas con la mezcla. Es el mejor resultado, porque como cuerpo nos detiene de una u otra manera y te detiene también a vos. Detiene tu vida, detiene tu casa, detiene tus hijos. Y no hay otra forma por ahí muchas veces de hablarlo con un poquito más de anestesia, porque es la realidad. Es donde nos paramos, es donde nos posicionamos. Y volver a decir, ni siquiera lo que yo te pueda decir con las palabras es lo que yo te digo con mi accionar. Porque ahí está todo. Ahí donde vos demostrás el peso, el compromiso. Es como te decía, vos te determinás dónde vas a estar, si vas a estar, qué es lo que vas a hacer, si vas a escuchar, no escuchar. Vos te determinás. El idioma de Dios. La iglesia no es una sombra, es una sustancia. Ya somos iglesia. Y entendemos nuestra identidad como tal. La iglesia es el vehículo, es el medio por excelencia que eligió Dios para manifestar y establecer el reino. El reino crea la iglesia y la iglesia lo da a conocer, lo manifiesta, lo comunica y lo establece. Esa es nuestra función. Primeramente, ¿dónde? ¿Acá? No. Primeramente en tu casa, en vos. En tu vida. Siempre hemos hablado lo mismo. Si tu vida es una vida que depende de Dios y que tu casa es una casa que está empoderada cuando nosotros nos juntamos, somos dinamita. Ahora, si solamente vos venís a cargar hasta los domingos, o los miércoles, o los jueves, tenés mucho más consumo que lo que te podemos dar un domingo o un miércoles. Y te va a faltar siempre. Entonces, cuando de repente no logras establecerte, cuando de repente se vuelven a activar las mismas dinámicas que te frenan, que te menosprecian, que no logran establecer los cambios de los diseños de Dios, tiene que haber algo más. No puedes decir, bueno, qué sé yo soy así. Se ve que conmigo es así. No. Hay algo más que no estás viendo. Y tenés que ponerte delante de Dios, tenés que ser sincero. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la raíz? No veas la sombra, mira el árbol que da la sombra. No es una sombra, es una sustancia. Cerrá tus ojos. Quedémonos un ratito más quietos delante del Señor. ¿Sabes qué? Dios habla. No solamente habló, sino que habla. Dios diseñó recursos para que aún el hombre alejado de Dios pueda conocer cuál es su voluntad y vuelva a Dios. El lenguaje que hablamos es un recurso diseñado por Dios para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Y ese lenguaje, esa comunicación, es de espíritu a espíritu. Dios siempre habla, pero quizás nosotros no lo escuchamos. El problema no está en Dios, está en nosotros. En nosotros. Por eso es que muchas veces no le podemos escuchar. Si nos despojamos de todo eso, yo te aseguro que lo vamos a oír. Te aseguro que vos lo vas a poder oír. Dios quiere ser oído, porque no hay otro bien más alto y con mayor beneficio
que oírlo a Dios. Oír junto con hacer. Obviamente, se entiende. Oír y hacer van de la mano. Eso nos hace sabios y prudentes. Mateo 7, mientras estás ahí con tus ojos cerrados, 24 y 27, escuchá lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y la casa cayó, y grande fue su destrucción. El Padre nos dice en esta mañana que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre, en este momento, Señor, queremos hacernos visibles delante de ti. Queremos exponernos, Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, aún